Hola gente, hoy les traigo el resumen de Hannibal, dirigida por Ridley Scott, esperada secuela de la ganadora del Oscar en 1991, El silencio de los inocentes. Estrenada en febrero de 2001, el film rompió récords de taquilla, pero recibió críticas mixtas. El director, Jonathan Demme, el guionista, Ted Tally, y la actriz Jodie Foster se negaron a participar en la adaptación, pues encontraron la novela espeluznante. Después de leer el libro y tras el éxito de Gladiador, Ridley Scott tomó el puesto de director. Anthony Hopkins y Julianne Moore, quienes ganarían premios Oscar años después por El Padre y Siempre Alice, respectivamente, encarnaron a Hannibal Lecter y Clarice Starling en esta secuela. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden encontrar el resumen del Silencio de los Inocentes en mi canal. Sin más que decir, comencemos. 10 años después de lo ocurrido en Ohio, el multimillonario Mason Berger, única víctima sobreviviente de Hannibal, se reúne con Barney, antiguo enfermero del hospital de Baltimore, quien afirma que Lecter le tenía afecto a la agente Clarice Starling. Antes de irse, le vende un objeto personal de Hannibal por $250,000. Agentes encubiertos de la policía, la DEA y el FBI avistan a Evelda Drumgo, con 3 hombres armados y su bebé en brazos. Clarice pretende abortar la misión, pero el oficial Bolton se niega, desatándose un tiroteo que resulta en su muerte, la de un compañero de Clarice y los hombres de Evelda, a quien Clarice dispara mientras cargaba a su bebé. Se propala el fallido operativo, el abuso del FBI y la mala acción de Clarice. Mason pide a su asistente, Cordell, contactar al Departamento de Justicia. El oficial de dicho departamento, Paul Crandall, pregunta a Clarice si se da cuenta de lo grave del asunto. El agente Pearsall le comunica a Clarice que Mason Berger tiene datos que quiere revelarle en privado. Crandall le dice que ahora le conviene retomar el caso de Hannibal, que él se ocupará de la muerte de Evelda y todos felices. Clarice llega a la mansión. Mason le cuenta sobre el campamento de su padre para niños pobres, a los que abusó. Ella pregunta si conocía a Hannibal antes que fuera su psiquiatra. Él dice que solo como paciente, pero que lo invitó a casa, y tras enseñarle sus juguetes, Lecter le ofreció poppers. Le mostró cómo seducía a los pequeños, y Lecter le pasó un trozo del espejo y le dijo que pruebe a desollarse el rostro. Clarice le recuerda el propósito de su visita. Le alcanza una radiografía. Mason le pregunta si sintió cierta afinidad con Hannibal, pero ella lo niega. Recibe los archivos restantes que han ido desapareciendo. Revisa una grabación que resulta ser el ataque a la enfermera. Se percata que Barney estuvo presente ese día y va en su busca. Clarice le pregunta cómo sobrevivió 6 años con Hannibal. Él dice que solo fue amable. Ella inquiere sobre sus libros. Barney dice que fueron desechados, pero ella le comenta que un ejemplar fue comprado por $16,000 por una tal Karen Fox, quien firmó su solicitud como Barney. Él pregunta si quiere el libro, pero ella le pide la radiografía de Lecter, quien se fracturó el brazo tras atacar a la enfermera. Comenta que Hannibal solía hablar de ella y le entrega las grabaciones del Dr. Chilton. Y Clarice pregunta qué decía de ella. Barney dice que Lecter hablaba sobre el comportamiento heredado de los pichones, que se elevan, ejecutan una pirueta y se precipitan. Oye las grabaciones en las que Lecter afirma que ella ejecuta piruetas largas. El inspector Rinaldo Pazzi llega al Palazzo Bezio, donde se discute si el Dr. Fell está preparado para ocupar el puesto de conservador de la biblioteca. Reinaldo se le acerca para preguntar sobre la desaparición del señor de Bonaventura. Él le asegura que le avisará si sabe algo y quiere el motivo por el que lo sacaron del caso de Il Mostro. Reinaldo promete enviar a alguien a recoger los efectos personales del señor Bonaventura. Clarice encuentra una carta de Hannibal, donde revela que ha seguido el curso de su humillación pública y que su padre hubiera estado avergonzado. Señala que le parece curioso que lo tengan entre los 10 más buscados, preguntando si volvieron a darle el caso y asegura que se divertirán.
Tatar. Encuentran una huella y el aroma de la carta, analizada por expertos que determinan que es una loción con ingredientes disponibles solo en Japón, Francia e Italia. Rinaldo encuentra a su colega, Benetti, grabando una cinta de una perfumería de Florencia, solicitada por el FBI. Tras reconocer a Fell en la cinta, lo vigila, percatándose que no deja rastro de sus huellas. Accede a la base de datos y descubre su verdadera identidad. Se entera que Mason ofrece $3 millones como recompensa. Chandler visita a Clarice y le dice que si colabora con él, puede mejorar su supuesta carrera y si no, solo tachará su nombre. Ella pregunta si le tiene rencor por no haberse acostado con él, pero Chandler asegura que sobran las hembras vulgares. Clarice le informa a Benetti que no recibió la cinta de vigilancia y pide le envíe otra copia. Rinaldo contacta a un abogado, quien le ofrece un anticipo de $100,000 cuando consiga la huella de Hannibal, a quien visita para recoger las maletas del señor de Buenaventura. Hannibal acepta ayudarlo y le dice que encontró un dibujo del día en que colgaron a su antepasado, Francesco de Pazzi, en ese lugar, y desea mostrárselo. Rinaldo comenta que lo acusaron de asesinar a un político por el poder de la ciudad. Hannibal señala que debe ser penoso para un Pazzi vivir en Florencia, pero Rinaldo asegura que no recuerda la última vez que alguien sacó a colación el tema. Rinaldo compra un brazalete y recluta al carterista Gnocco para obtener la huella de Hannibal. Gnocco sigue de cerca a Hannibal, quien lo mira a los ojos. Finalmente, choca con él y se desploma. Logra hacerse con la huella, pero muere apuñalado. La huella es compatible, por lo que Mason contacta a una familia en Cerdeña, que cría cerdos que traerá a Estados Unidos y pide escucharlos. Rinaldo recibe el anticipo y le dicen que solo se limite a dar el paradero de Hannibal, pero él insiste en aprehenderlo. Clarice descubre que alguien accedió a la base de datos y reconoce a Hannibal en el video de la perfumería. Encara a Rinaldo por ponerse en peligro por la recompensa. Rinaldo se dirige al palazzo, donde Hannibal da una charla, siendo interrumpido por la llamada de Clarice. Al finalizar, Rinaldo lo invita a tomar algo y, fingiendo que habla con Allegra, su esposa, avisa a los sardos que están por salir. Lecter proyecta la imagen de su antepasado, colgado, y le revela que ha estado pensando en comerse a su esposa. Lo dopa y ata a un montacarga. Le dice que guiñe 2 veces para un sí y pregunta si lo vendió a Mason. Contesta una llamada que resulta ser de Clarice, a quien dice que le encantaría poder charlar, pero que no es el momento. Le pregunta si quiere las tripas por dentro o por fuera, pero decide por él lanzándolo por el balcón. El video del suceso se propaga. Mason asegura que a Hannibal le gusta humillar y causar dolor, y que la angustia lo excita. Por ello, para atraerlo, Clarice debe estar angustiada. Soborna a Chandler con $500,000 para revelar la existencia de una carta de amor de Hannibal, supuestamente hallada en la oficina de Clarice, a quien suspenden por tiempo indefinido. Ella señala que Mason quiere atrapar a Hannibal para vengarse, por lo que le pagó a Chandler para usar al FBI a su favor. La noticia de la suspensión de Clarice se difunde. Hannibal ingresa a la casa de Chandler, compra ciertos objetos, roba instrumental quirúrgico y habita una casa cerca al lago. Clarice escucha las grabaciones. Por la noche, Hannibal la visita. Hannibal llama a Clarice por la mañana
para advertirle que use la batería que dejó cargando y le exige ir en auto para encontrarse siendo seguida. Dice que lo hace de esa manera porque le gusta mirarla con los ojos abiertos. Él comenta que ha pasado mucho tiempo en inactividad, pero ha vuelto y está preocupado por ella. Ella afirma que Mason quiere matarlo y lo insta a entregarse, pero Hannibal asegura que solo quiere verlo sufrir. Clarice advierte que la están siguiendo. Le pregunta si le gustaría que castigara a los que la lastimaron, pero ella dice que no. Hannibal le dice que estuvo muy cerca y cuelga. Los cerdos atrapan a Hannibal mientras ella trata de impedirlo. Clarice da cuenta al FBI de que 3 hombres secuestraron a Lecter y pide ir con ellos, infructuosamente. No encuentran nada donde Mason y le recuerdan a Clarice que está suspendida. Llevan a Hannibal con Mason, quien dice que la cena comenzará con un aperitivo, sus pies, y que debe lamentar no haber lanzado sus restos a los perros, pero Lecter le dice que prefiere verlo así. Lo trasladan a la granja mientras Clarice se acerca. Mason llega. Clarice los interrumpe y les dispara. Desata a Hannibal, quien le pide la navaja y le advierte que hay un tercer cerdo detrás de él. Clarice lo mata, pero recibe un disparo, siendo salvada por Lecter. En ese instante, Mason ordena a Cordell disparar a Hannibal, quien lo persuade de empujar a Mason y es finalmente devorado por sus propios cerdos. Lecter les trae la bala. Crandler llega a la que resulta ser su casa, encontrando la mesa puesta, siendo dopado. Clarice despierta aún sedada y al descubrir su paradero, coge el teléfono, cuyos cables cortados reconecta. Llama a la policía y baja. Encuentra a Crandler y Hannibal, quien le dice que debe descansar y le pide a Crandler ser cortés y a Clarice dejar la bola de cristal. Clarice pide vino, pero Hannibal dice que no es conveniente por la morfina. Crandler revela que se lanzará como diputado, sugiriendo a modo de burla que sea su secretaria. Hannibal dice que no soporta la vulgaridad. Le saca la gorra a Crandler, a quien se le practicó una craneotomía. Asegura que el cerebro no siente dolor y le corta parte del lóbulo frontal, asociado a los buenos modales. Lo alimenta con partes de su propio cerebro. Él asegura que Clarice prefiere privarlo de su libertad antes que matarlo, y pregunta si le devolverían el trabajo. Crandler dice que ya no le dará empleo al saberlo todo de Clarice. Lecter se lo lleva por no comportarse. Clarice trata de atacar a Lecter, quien la sorprende. Le dice que cruzó medio mundo para verla correr, pero ahora le toca a él. Lo vuelve a atacar, pero él asegura su cabello con la puerta del refrigerador. Él le pregunta si llegará el día en que ella diga, pero ella dice, la besa y ella lo esposa. Le dice que no le queda tiempo y le pide escoger, arriba o debajo de la muñeca. Clarice sale en busca de Hannibal, encontrando un bote vacío. En un avión, Lecter, a punto de cenar lo que empacó, es interrumpido por un pequeño que pregunta qué es cada cosa, y le dice que los restos de cerebro lucen bien, y pide probarlo. Lecter responde que, como dicen las mamás, espero hayan disfrutado del video, y si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba nuevo video. Hasta la próxima.